Buenos días, compañeros. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Sí, compañero. Ah, vale. Bueno, yo les voy a explicar un poco un número. La siguiente, Se escucha entrecortado. la siguiente. Marcos, se escucha como entrecortado, no te escuchas bien. No se escuchó nada de esa diapositiva. ¿No? Eh, Marco, ¿sí nos te ¿Sí se escuchas? escucha? Ah, ya Sí. te escuchas bien. Vale, gracias. Bueno, entonces decíamos que la nefrona es la unidad funcional del riñón. Esta va a producir orina concentrada al realizar el ultrafiltrado de la sangre y va a consistir en dos porciones, que va a ser el corpúsculo renal y su sistema de túbulos renales asociados. La nefrona va a incluir el glomérulo con la cápsula de Bowman y bueno, tenemos el túbulo contornado proximal, el túbulo colector cortical que van a estar ubicados en la corteza y bueno, después va a venir el asa de Henle con su segmento delgado y el segmento grueso, el túbulo contornado distal y el túbulo contornado medular y estos se van a asociar en la médula renal. Para esto nos vamos a asociar en la nefrona. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos la membrana capilar glomerular, que esta membrana está formada por tres capas y bueno, va a estar conformada por un endotelio capilar que va a tener sus fenestraciones endoteliales. Vamos a tener una capa media o membrana basal y vamos a tener una capa externa, que esta capa externa va a estar conformada por células epiteliales que van a ser los podocitos. La imagen que se ve a la izquierda es una imagen de microscopía electrónica en el cual se va a ver la membrana basal con los capilares glomerulares y los cuerpos de los podocitos. En la siguiente, por favor. Bueno, la membrana capilar glomerular va a tener una red de fibras de colágeno y proteoglucanos y a través de estas se van a filtrar grandes cantidades de agua y pequeños solutos como es el sodio. Pero esta misma membrana va a contener cargas negativas debido a estos proteoglucanos y estas cargas van a ayudar a impedir el paso de proteínas plasmáticas que también tienen cargas negativas. Y bueno, como sabemos, cargas negativas se van a repeler. Bueno, en este cuadro que tenemos aquí a la derecha, el que es como moradito, vemos que hay varias sustancias que tienen una capacidad de filtración a través de la membrana y esta es pues inversamente proporcional a su tamaño molecular, aunque la carga eléctrica también va a influir en moléculas grandes con cargas negativas, o sea que se van a filtrar con mayor facilidad las moléculas del mismo tamaño, siendo que éstas tengan eh, cargas negativas. Principalmente en la imagen que está arriba, si ven que están bueno, está la membrana basal glomerular que tiene bueno, que está representado con MBG
y bueno, los podocitos, que es lo que tiene la P, y la D es el espacio por donde se va a filtrar el agua y los solutos. Y bueno, en esto va a ayudar las cargas negativas a impedir el paso de proteínas plasmáticas. La siguiente, por favor. ¿Regresas tantito a la diapositiva? Sí. Esa tabla que está a su derecha es porque cada sustancia, cada soluto le dan un coeficiente de filtrabilidad. Como bien sabemos, a través de la membrana basal, el agua difunde prácticamente sin ningún problema, entonces tiene una filtrabilidad de 1. Entre menos se filtre la sustancia, ya sea por su peso molecular o por su carga negativa, va a ir bajando ese porcentaje de filtrabilidad. Entre más se acerquen a las proteínas, que en teoría no deben de ser filtradas por tamaño molecular y por carga, prácticamente se dan cuenta la albúmina, a pesar de que es la proteína más pequeña del cuerpo, tiene una filtrabilidad prácticamente de 0. Entonces, entre más le sea difícil de pasar ese soluto, pues su porcentaje de filtrabilidad se va a acercar a 0. Y entre más fácil le sea difundir como el agua, se va a acercar al 1, como la mioglobina, que tiene un 0.75 o 75% de poder ser filtrada a través de la membrana basal. Continuamos, por favor. Ok, bueno, en cuanto a la filtración glomerular, esta filtración es aproximadamente el 20% del flujo plasmático renal, es decir, que por cada 100 mililitros de plasma que pasa por los riñones se van a filtrar 20 mililitros. La tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto, lo que va a equivaler a 180 litros al día. Y bueno, el flujo plasmático renal es de 625 mililitros por minuto que van a pasar a través de los riñones, pero solo se va a filtrar el 20%. Es decir, del 20% que son 125 mililitros, de esto se va a reabsorber 124 mililitros y se va a excretar o eliminar solo 1 mililitro. Bueno, la fracción del flujo del plasma que se va a filtrar se llama fracción de filtración, que es la filtración glomerular, y esta va a ser dividida por el flujo plasmático. Es decir, 125 mililitros dividido entre 625, que va a ser igual a 0.2. Esta filtración es importante ya que los productos de desecho metabólico como la urea o la creatinina van a depender de esta filtración glomerular. Y bueno, el aumento de estas sustancias van a ser tóxicas para el cuerpo. En la imagen que está al lado es lo que les explico para que les quede un poco más claro. La fracción de filtración glomerular es de 625 mililitros por minuto. De esta se van a filtrar los 125, o sea, solo el 20%. Se va a reabsorber 124 mililitros y solo se va a eliminar 1 mililitro. La siguiente, por favor. Discúlpame, ¿me puedes regresar la diapositiva? Discúlpame que te voy a estar interrumpiendo. Recordemos que el gasto cardíaco, el volumen circulante por minuto, es de 5 litros más o menos. Tenemos de 4.8 a 5 litros, digamos, la fracción de eyección a nivel cardíaco por minuto. Son 5 litros. De esos 5 litros, el 20% de esa irrigación, por decir así, por minuto, se va a ir al riñón, que sería más o menos 1.1, 1.2 litros. Pero recordemos que el filtrado realmente es un filtrado de plasma, porque no se filtra la masa eritrocitaria. Entonces, realmente de esos 5 litros, 3 litros son plasmas y los otros 2 litros o 1.8 pues son de masa eritrocitaria. Entonces vamos a hablar que
que la cantidad de plasma circulada por minuto va a ser de 3 litros. Y de esos, digamos, 3 litros, el 20% se va a ir pues al flujo plasmático renal. O sea, es de esos 3 litros que se bombean el corazón por minuto, 20% de esos 3 litros tienen que pasar a través de los riñones, que son esos 625 litros que les puso su compañero ahí como flujo plasmático renal. Y de esos 625 mililitros, 125, que es aproximadamente una quinta parte del filtrado, van a quedarse como tal en la cápsula de Bowman, o sea, van a pasar al espacio urinario de la cápsula, que obviamente no es todo lo que se va a eliminar o que se va a excretar, porque la mayoría se va a reabsorber nuevamente al sistema, pero esa quinta parte del flujo plasmático o esos 125 de 120 a 125 mililitros van a filtrarse directamente y van a pasar al espacio urinario, de manera que en la arteriola aferente van a entrar 625 mililitros y cuando salga a través de la arteriola eferente ya van a llevar, digamos, 400 mililitros, porque 125 se van a quedar y van a pasar al espacio urinario y van a seguir su proceso a través de la porción tubular o el túbulo proximal como parte inicial pues de la red tubular. Ahora sí, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, van a haber varios determinantes de la filtración glomerular y bueno, una de ellas es se define así, como la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas de la membrana. Esta va a ser la presión de filtración neta y el segundo factor va a ser el coeficiente glomerular, por lo que la filtración glomerular, como la fórmula que tenemos abajo, dice que es igual al coeficiente glomerular, KF, por la presión de filtración neta. Aquí en la imagen que está a la derecha, tenemos que la presión de filtración es, pues sí, la presión hidrostática, que la presión hidrostática es de 60 milímetros de mercurio, es decir, la sangre que viene viene entrando al riñón, va a ejercer una presión de 60 milímetros de mercurio. Esa va a ser la fuerza de entrada. Eso va a favorecer pues la entrada de suero al glomérulo. Esa va a ser una fuerza de entrada y vamos a tener dos fuerzas de salida, que va a ser la presión coloidosmótica glomerular, que esta va a ser ejercida por las proteínas que van a estar presentes en el plasma, y bueno, la propia cápsula de Bowman va a ejercer también una presión de salida. Entonces si hacemos la suma de todas estas, vamos a encontrar que 60 milímetros de mercurio, que es la presión hidrostática glomerular, menos la presión que ejerce la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio, menos la presión oncótica glomerular que va a ser ejercida por las proteínas, nos va a dar un igual de 10 milímetros de mercurio. Esa es la suma de todas esas fuerzas positivas y negativas que van a ser de salida y entrada, va a ser la presión de filtración neta. Gracias. Y ahora el coeficiente glomerular es una medida la cual es el producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares glomerulares. Esta no se va a poder medir directamente, sino que se va a estimar dividiendo la filtración glomerular entre la presión de filtración neta. Entonces, el coeficiente glomerular es igual a la tasa de filtración glomerular, que es 125 mililitros por minuto, sobre la presión de filtración neta, que es 10, lo que vimos ahorita. Entonces, tenemos que el coeficiente glomerular es de 12.5 mililitros por minuto por
milímetro de mercurio. Por eso se dice que, bueno, este es un ultrafiltrado, ya que los capilares del resto del cuerpo tienen un coeficiente de filtración de 0.01 y los riñones tienen uno de 12.5, y bueno, esto es como 400 veces más y por eso se dice que es un ultrafiltrado. Bueno, y también vamos a tener varios determinantes de la filtración glomerular. Y bueno, el aumento del coeficiente de filtración capilar incrementa el filtrado glomerular y con su disminución obviamente va a bajar la filtración glomerular. Es decir, algunas enfermedades van a disminuir el coeficiente de filtración, ya sea reduciendo el número de capilares glomerulares funcionales o aumentando el espesor de la membrana capilar glomerular. Por lo tanto, esto va a reducir la conductividad hidráulica y bueno, algunas de estas enfermedades va a ser hipertensión arterial, una nefropatía hipertensiva o nefropatía diabética. Y bueno, estas enfermedades son comunes porque, bueno, lo que va a ser común en estas enfermedades es que aumenten el espesor de la membrana, van a disminuir el coeficiente de filtración y pues en consecuencia van a disminuir la filtración glomerular. En este cuadrito que está al lado, son varios factores que van a poder reducir el filtrado glomerular. Van a ser determinantes físicos, ya debido a causas fisiológicas o fisiopatológicas. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las determinantes de la filtración glomerular, el aumento de la presión hidrostática en el volumen de la cápsula va a reducir la filtración glomerular a mayor presión en la cápsula de Bowman. Es decir, menor filtración glomerular y al contrario, a menor presión en la cápsula de Bowman va a ser mayor la tasa de filtración glomerular. Esto va a afectar la presión de filtración neta debido a obstrucciones en el tracto urinario, ya sea por cálculos renales, hidronefrosis. También puede aumentar la presión en la cápsula de Bowman, ya que esto va a reducir la tasa de filtración glomerular. Y bueno, también el aumento en la presión osmótica capilar va a reducir la presión, bueno, la filtración glomerular. Antes. Perdón, regresamos 3 diapositivas. Es que esta es la parte un poquito compleja de más otra, ahí. La siguiente. Ok. Lo voy a explicar lo más sencillo posible, pero es importante que comprendamos estos términos, porque cuando hablemos de la autorregulación y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, necesitamos comprender pues todos estos cambios. Como bien dice su compañero, los determinantes de la filtración glomerular son pues presiones o fuerzas que hay adentro en la diferencial de la membrana basal, quiere decir fuerzas que vengan del vaso sanguíneo o del endotelio y fuerzas que vengan de la cápsula, ¿no? Y tratar de luchar, o la diferencia entre ambas fuerzas van a permitir que el volumen o los solutos pasen de la circulación hacia el espacio urinario. Entonces, otra determinante, aparte de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas de la membrana glomerular, es el coeficiente glomerular. ¿Qué es el coeficiente glomerular? Realmente, ¿qué tan permeable es, aparte de las fuerzas que existan, las condiciones de la membrana, qué tan permeable sea para el paso de solutos y qué superficie, digamos, si extendiéramos toda la membrana basal, de qué dependería de la superficie total de la membrana basal. Por eso hablan ahí de algunas patologías como
nefropatía diabética, que es lo que hace provocar un engrosamiento de la membrana basal, lo que disminuiría su coeficiente glomerular, y entonces pues pudiera alterar, de acuerdo a la evolución de la enfermedad, disminuir el filtrado glomerular, ¿ok? Entonces, en el dibujo que está ahí, son dos las fuerzas que van a combatir o que van a luchar para lograr el filtrado, la presión de filtración neta. Una es la presión hidrostática del vaso sanguíneo o de la arteriola aferente en este caso, y la presión coloidosmótica de la arteriola aferente. Recordemos que la presión coloidosmótica tiene una fuerza de atracción, o sea, es una de las fuerzas que va a mantener que todo el fluido y que todos los líquidos se mantengan dentro del vaso, o sea, como que va a jalar de forma hacia adentro, por decir así, ¿no? Es algo muy grueso, pero para que me puedan entender. Entonces, la presión coloidosmótica se va a oponer al filtrado glomerular, porque fuera de darle agua y de darle los solutos, va a estar atrayendo hacia el vaso sanguíneo, por decir así. Por eso la flechita va hacia adentro, y es una de las fuerzas o de la presión que se resta a la presión hidrostática, porque la presión hidrostática va a ser la más fuerte y va a ser como, digamos, de la que vamos a depender en cuanto a la cantidad de filtrado glomerular, o sea, en cuanto a la cantidad de líquidos y solutos que pasen a la cápsula o al espacio urinario. La presión hidrostática con la que llega a la arteria aferente, que obviamente ahorita vamos a ver los determinantes de la presión hidrostática. ¿De qué depende la presión hidrostática? De la presión arterial, de la resistencia de la arteriola aferente, de la resistencia de la arteriola aferente, o sea, todos esos van a ser determinantes de la presión hidrostática. Pero bueno, finalmente la presión hidrostática va a llegar a través de la arteria aferente por vía sistémica con una presión hidrostática glomerular de 60 milímetros de mercurio, que es la fuerza, digamos, que ejerce, por decir así, el líquido dentro del vaso, pero queriendo salir, ¿no? O sea, cuando hay retención de líquidos o hay edema por insuficiencia cardíaca o por cualquier situación, habitualmente los pacientes se edematizan porque la presión hidrostática supera la presión coloidosmótica y se sale líquido de los vasos, se extravasa. Lo mismo pasa acá. La presión hidrostática nos va a ayudar a fugar ese filtrado glomerular al espacio glomerular. Entonces va a ser una presión que favorezca al filtrado glomerular. Entonces ya llevamos dos fuerzas. Dice, en la parte de abajo de la imagen, dice, la presión de filtrado neta es igual a la presión hidrostática que entra con 60 milímetros de mercurio, menos la presión oncótica, que es la última, que es de 32 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque esa va a estar tratando de atraer y la presión hidrostática tratando de sacar. Y la cápsula de Bowman también pone una cierta resistencia, también tiene, aunque mucho más baja, una presión hidrostática de 8 milímetros de mercurio, que ocasiona lo mismo. O sea, las presiones hidrostáticas tratan de sacar el agua o los solutos hacia su parte externa, entonces es una resistencia que se va a oponer a la presión de filtrado neta. ¿Por qué aquí no hay presión oncótica o presión coloidosmótica, que es lo mismo, que es la presión que les genera, digamos, el plasma al contener proteínas? Esas son las que generan finalmente la presión oncótica, porque ya habíamos dicho que prácticamente las proteínas no pasan al espacio urinario. Entonces, en teoría, no debería de haber presión oncótica en el espacio urinario. Entonces, por eso nada más, o se considera que es cero. Entonces, la presión de filtrado neta son 10 milímetros de mercurio, que resultan de la presión hidrostática glomerular de 60 milímetros de mercurio, de la presión de la cápsula de Bowman de 18, menos la presión de 18 milímetros de mercurio, menos la presión oncótica del vaso de la arteria aferente de 32 milímetros de mercurio, y esa resta te da 10 milímetros de mercurio, que es lo único que se necesita para que el filtrado, digamos, sea positivo y se mantenga,
pues para generar esos 125 mililitros por minuto de los que ya hablamos, que es la filtración del plasma. ¿Entendieron? La verdad. Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, doctora. Sí, Ok. doctora. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Nada más. Continúa, por favor. Ok, bueno, entonces tenemos que a mayor presión en la cápsula de Bowman, menor va a ser la filtración, y a menor presión va a ser mayor la filtración. Entonces, bueno, ya con esto, bueno, posiciónense en el dibujito que está abajo, en el rojo con amarillo. Mientras la sangre pasa de la arteria aferente a la arteria aferente, no sé si lo alcanzan a ver bien, ahí dice arteriola aferente y arteriola eferente. Bueno, el plasma se va a filtrar, pero no se van a filtrar proteínas, ya que no van a atravesar la membrana. Y bueno, así como se filtra el plasma, la concentración de proteínas va aumentando desde la arteria aferente hasta la arteria eferente, porque solo se filtra el plasma. Entonces, la concentración de proteínas cuando está en la arteriola aferente es de 28 milímetros de mercurio. Cuando llega a la arteriola eferente, va a ser la presión de 36 milímetros de mercurio, con una media de 32 milímetros de mercurio. Entonces, van a afectar dos factores que van a influir sobre la presión coloidosmótica. Uno va a ser la presión coloidosmótica del plasma arterial, porque solo se va a filtrar el plasma, y como van a ir quedando los, por decirlo así, los remanentes de las proteínas, va a aumentar su presión. Y también, bueno, va a afectar la fracción de filtración, que es el plasma de líquido sin proteínas que se va a filtrar por los capilares. La siguiente. Y bueno, algo que tenemos que saber, que en cuanto a menor es el flujo sanguíneo renal, mayor va a ser la fracción de filtración. Y a mayor fracción de filtración, ya que el plasma se va a filtrar, van a quedar más proteínas en los capilares. Entonces, esto va a aumentar la presión coloidosmótica. Por lo tanto, si la fracción de filtración glomerular disminuye, vamos a ver que van a haber cambios en el flujo que van a poder influir en la filtración glomerular, independiente de los cambios en la presión hidrostática. La siguiente. Bueno, en este gráfico que tenemos abajo, cuando aumenta la presión coloidosmótica, la filtración glomerular va a disminuir. Entonces, vemos que cuando la fracción de filtración es mayor, y a mayor también presión coloidosmótica, menor va a ser la filtración glomerular, y al contrario, a menor fracción de filtración, pues va a ser mayor la presión, la filtración glomerular. Bueno, el aumento de la presión hidrostática va a ser va a ser la principal forma de regulación fisiológica en la filtración glomerular. Esto es que a mayor presión hidrostática va a haber una mayor filtración glomerular, y a menor presión hidrostática
va a haber una menor filtración glomerular, ya que, bueno, la presión hidrostática va a depender de la presión arterial renal y de las resistencias que opongan la arteria aferente y la arteriola eferente. Es decir, a mayor vasoconstricción del vaso o de la arteria, esta va a reducir la presión hidrostática, lo que va a reducir la filtración glomerular. Y bien, ahora, si hay una dilatación en la arteria aferente, va a aumentar la presión hidrostática, lo que va a aumentar la filtración glomerular. Si ven la imagen que está a la derecha superior, es lo que les digo. Si aumenta la presión hidrostática, es porque va a haber una mayor vasoconstricción, que es la imagen que está arriba. Va a haber una mayor vasoconstricción de la arteriola aferente. Esto va a aumentar la presión hidrostática, lo que va a disminuir la filtración glomerular. Y por el contrario, si hay una vasodilatación en la arteriola aferente, va a aumentar la presión hidrostática, lo que va a aumentar la filtración glomerular. Y bueno, ya para terminar, si hay una constricción, si es leve en la arteria aferente, esta va a aumentar la presión hidrostática y va a aumentar la filtración glomerular. Pero si esta constricción es intensa, ahora vemos el gráfico que está abajo, o sea, si esta constricción es intensa, va a disminuir el flujo sanguíneo. Hablamos de que si esta constricción es 3 veces mayor a lo normal, vamos a ver entonces que va a disminuir el flujo sanguíneo, lo que va a aumentar la presión coloidosmótica y bueno, esto va a haber un aumento en la presión hidrostática, lo que va a bajar la filtración glomerular. Ya. Lo voy a explicar ya que avancen un poquito más con el flujo renal. Bueno, seguimos con flujo sanguíneo renal. Hay que tener en cuenta, pues, lo que es la presión arterial, capilar glomerular y la presión capilar peritibular, que pues son prácticamente los valores que tenemos que tener en cuenta. Y en cuestión de generalidades, tenemos, bueno, el ejemplo como tal, que en un hombre de 70 kilogramos el flujo sanguíneo en los 2 riñones es de aproximadamente 1.100 mililitros por minuto o un 22% del gasto cardíaco. Ajá. Tenemos que en sí los riñones pues constituyen lo que es el 0.4% del peso total, lo que va a querer decir que los riñones van a recibir un flujo muy grande a comparación de otros órganos, ya que como tal el flujo sanguíneo va a aportar a los riñones pues nutrientes, lleva los productos de desecho, hay un elevado flujo adicional que aporta suficiente plasma para lo que es la elevada filtración glomerular y todo esto va a ser regulando pues los volúmenes de líquido corporal y las concentraciones de soluto. Tenemos que los riñones consumen el doble de oxígeno a comparación del encéfalo y por lo tanto a la vez va a tener 7 veces más flujo sanguíneo y tenemos que, por ello mismo, como se los mencionaba, pues los riñones van a recibir más flujo
a comparación de otros órganos, y el elevado consumo de oxígeno. El oxígeno como tal va a superar las necesidades metabólicas y se relaciona con la absorción de sodio en los túbulos renales, pero pues tenemos que el oxígeno que vamos a obtener va a ser dependiendo del funcionamiento de los riñones. En cuestión de determinantes del flujo sanguíneo renal, tenemos que va a estar determinado por el gradiente de presión a través de los vasos sanguíneos renales y tenemos que, bueno, la presión en la arteria renal pues va a ser aproximadamente igual a la presión arterial sistémica y la presión en la vena renal va a ser igual de 3 a 4 milímetros de mercurio y tenemos que pues prácticamente vamos a tener la presión arterial renal menos la presión en vena renal sobre la resistencia vascular renal total, que va a ser la fórmula como tal. Y esto pues prácticamente es como la autorregulación que vamos a tener, ya que pues los riñones van a tener ciertos mecanismos y tenemos lo que son las presiones y resistencias vasculares aproximadas como tal. Tenemos que van a estar constituidas pues por las arterias interlobulares, las arterias aferentes y las arterias eferentes. Y como tal, pues estas tres arterias van a constituir la resistencia controlada en el sistema nervioso central de hormonas y mecanismos de control locales. Tenemos que las arterias interlobulares van a tener un aumento en la resistencia y las arterias eferentes vamos a tener una reducción en la resistencia vascular. Como tal, el aumento de la resistencia nos puede indicar lo que es la reducción del flujo sanguíneo renal y la reducción en la resistencia vascular, pues el aumento del flujo sanguíneo renal. Y pues estos son muy importantes, ya que para los riñones pues nos ayudan a formar como tal una orina concentrada y pues como tal son mecanismos efectores para mantener el flujo renal sanguíneo y la filtración glomerular. Tenemos que en cuestión del flujo sanguíneo, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. Ok. En cuestión del flujo sanguíneo en los vasos rectos de la médula renal, pues va a ser muy bajo comparado con el flujo en la corteza renal. Entonces, por lo tanto, tenemos que la corteza renal va a recibir mayor parte del flujo sanguíneo renal, que tenemos que viene del sistema capilar peritibular o vasos rectos. Y este va a suponer como tal, a comparación de la médula renal, que es la que supone del 1 al 2% del flujo sanguíneo o renal total, que es la comparación que tenemos en cuestión de del flujo sanguíneo bajo de la médula renal a comparación de del flujo de la corteza renal. Y bueno, los vasos rectos, como se los mencionaba, pues son importantes para que estos puedan formar la orina concentrada. Perdóname. ¿Puedes regresar a la diapositiva anterior, Les? Ahorita voy a hablar de todo el mecanismo de autorregulación, pero aquí en cuanto al flujo sanguíneo de la médula, pues obviamente es porque la mayoría de los glomérulos están dispuestos a nivel cortical y sobre todo porque solamente el 20% de los glomérulos tienen asas largas de Henle. Son los que están dispuestos yuxtaglomerular o digamos discretamente sobre la base de la pirámide de la médula. Solamente es el 20% del total de los glomérulos
glomérulos, porque el otro 80% están dispuestos en la parte externa de la corteza, pero que tienen asas muy pequeñas, muy cortas, que no logran introducirse totalmente a la pirámide, por decir así, o a la médula renal. Entonces, solamente el 20%, que son los que están dispuestos a nivel yuxtaglomerular, tienen asas largas, y esas asas largas están acompañados. Recuerden que entra la arteria aferente, sale en forma eferente y posteriormente se divide o se ramifica nuevamente en una red peritubular que va a acompañar a todo el túbulo proximal. El asa, cuando descienden, tienen esa característica, se rectifican los vasos y un vaso recto o largo va a acompañar a todo el asa, y son ese 1 o 2% del flujo sanguíneo total es precisamente, corresponde a los vasos rectos que acompañan a los glomérulos yuxtaglomerulares, que tienen asas largas y que eso sí se alcanzan a meter bien en la médula o en la pirámide renal, pero que sí, a pesar de que el flujo sanguíneo renal total solamente es del 1 o 2%, sí toma mucha importancia para el mecanismo de contracorriente en la formación y la concentración, sobre todo de la orina, que yo creo que en algún punto lo vamos a tocar. Continuamos. Continúa, por favor, Liz. Bueno, en cuestión del control fisiológico de la filtración glomerular, y del flujo sanguíneo renal, tenemos que los determinantes de la filtración glomerular, pues son más variables y van a estar sujetos al control fisiológico, como lo son en cuestión del sistema nervioso central, las hormonas y autotacoides, que son sustancias vasoactivas que van a liberar los riñones y van a actuar a nivel local. Tenemos que van a tener una presión hidrostática glomerular y la presión coloidosmótica capilar glomerular, que van a ser prácticamente los que van a definir esto. Y tenemos que va a haber una intensa activación del sistema nervioso central que va a reducir la filtración glomerular. Como tal, la fuerte activación de los nervios simpáticos renales, pues van a poder contraer las arteriolas renales, y esto va a ocasionar que se reduzca el flujo sanguíneo renal y asimismo la filtración glomerular. En cuestión del control hormonal por autocoides de la circulación renal, que era lo que les había mencionado, hablamos como tal, podemos observar en esta tabla el cómo actúan las hormonas o autoacoides sobre la filtración glomerular. Tenemos que, por ejemplo, la adrenalina pues va a descender en el efecto sobre la filtración glomerular. La adrenalina igualmente va a descender. La endotelina también. Tenemos como tal la angiotensina 2, que le impide descendiéndola, o se puede mantener estable. Y el óxido nítrico derivado del endotelio, que también aumenta, y las prostaglandinas, que también llegan a aumentar. En cuestión de la autorregulación de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal, tenemos que la principal función de la autorregulación en los riñones pues va a ser mantener una filtración glomerular relativamente constante que permita un control preciso de la excreción renal de agua y solutos, a pesar de los cambios de la presión arterial. Tenemos que la filtración glomerular pues va a permanecer normalmente regulado. Por ejemplo, una reducción como tal. Y tenemos que pues se va a autorregular en paralelo con la filtración glomerular, y pues hay que entender que va a constar de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Tenemos pues ahí esta pequeña gráfica que
que es como un ejemplo del flujo sanguíneo renal, perdón, junto con la filtración glomerular, el cómo asciende y desciende, dependiendo de, bueno, de los cambios que hay como tal en el flujo. Ok, vamos a continuar con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Le puedes cambiar la siguiente, por favor? Ok, el sitio más importante de expresión del gen de la renina está constituido por las células glomerulares, aunque también se puede expresar, pero en menor cantidad, en otros tejidos como pueden ser las suprarrenales, el músculo liso vascular, los testículos y los ovarios. La secreción de renina por las células glomerulares está controlada por señales intrarrenales, tales como la presión de la perfusión renal y la composición del líquido tubular, y extrarrenales debidas a cambios en la ingesta de sodio, potasio, calcio, y por el sistema nervioso simpático. La secreción de renina se va a reflejar en la influencia de numerosas señales integradas por las células glomerulares, a través de diversos mensajeros secundarios intracelulares, tales como el AMP cíclico y el calcio citosólico. Las células glomerulares van a estar localizadas en las arteriolas aferentes del glomérulo y van a captar los cambios o variaciones de la presión de la perfusión. Ante una presión reducida se va a aumentar la secreción, y un aumento de la presión de la perfusión se van a inhibir la secreción de la renina. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, y ahora sí, hablando en general del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a consistir en una secuencia de relaciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial. Cuando la presión arterial disminuye, para la sistólica menor a 100 milímetros de mercurio o menos, los riñones van a liberar la enzima renina al torrente sanguíneo. La renina va a llevar al angiotensinógeno, una proteína grande que circula por el torrente sanguíneo en dos fragmentos. Y el primer fragmento va a ser la angiotensina 1. La angiotensina 1 es la que relativamente inactiva, es dividida a su vez en dos fragmentos por la enzima convertida en angiotensina o la ECA, y el segundo fragmento de la angiotensina 2 es una hormona muy activa. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, la angiotensina 2 va a provocar la constricción de las paredes musculares de las arterias, aumentando así la presión arterial. La angiotensina 2 también va a desencadenar la liberación de la hormona aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales y de la vasopresina por parte de la hipófisis. La aldosterona y la vasopresina van a provocar la retención del sodio por parte de los riñones, y la aldosterona también va a provocar que los riñones retengan potasio, y el incremento de los niveles de sodio va a provocar que se retenga agua, aumentando así el volumen de sangre y la presión arterial. La que sigue, por favor. ¿Alguna duda sobre el sistema? Ok, bueno. Ahora vamos a continuar con la reabsorción tubular renal y secreción. Bueno, en esta parte vamos a hablar por ciertas partes anatómicas que suceden en cada uno del glomérulo. Entonces, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Vamos a empezar con el asa de Henle, que aquí tenemos una nefrona con sus diferentes partes. Vamos a hablar en esa parte de la reabsorción y la secreción en el tubo proximal. Bueno, perdón. Perdón, Marco. Vamos a tener que el asa de Henle se va a dividir en tres Perdona, partes. Marco, voy a Sí. recapitulizar todo lo de filtración, porque ya vamos a entrar a reabsorción y secreción. Sí. Ya, ok, entonces nos regresamos, eso lo vamos a ver mañana. Que es la segunda parte de fisiología, ¿verdad? Sí, es la segunda parte. Ok, regresamos. Más, un poquito más. Poquito más, ahí.
En la siguiente. Bueno, pues una vez que ya conocemos los determinantes de la filtración, pues es lógico suponer que si alguna de estas presiones varían por ciertas circunstancias, el filtrado glomerular va a aumentar o va a disminuir. Y como se filtran 180 litros al día, pues realmente el riñón tiene mecanismos que hacen que estas presiones no varían de forma tan abrupta, o mecanismos de autorregulación para mantener un filtrado glomerular lo más constante posible. También hay algo que se llama equilibrio glomerulotubular, que no sé si lo van a mencionar, en el que si por alguna circunstancia el filtrado glomerular se ve superado por los mecanismos de autorregulación y se aumenta el filtrado glomerular, pues obviamente ya no van a ser 180 litros, pueden llegar a ser 200, 300 litros, y entonces aquí entra la porción tubular y la porción de reabsorción para que pues no se elimine tal cantidad de líquidos. O sea, porcentajes pequeños del 5 o 10% de variación en el filtrado glomerular significarían muchísimos litros para el organismo, de manera que pues no sería viable, pues. Entonces, ahí entra otro mecanismo que se llama, bueno, otro sistema de autorregulación, aparte de todo lo que pasa en el ovillo, en el glomérulo, sino que también en la región tubular echa a andar ciertos mecanismos para que se reabsorbe la mayoría de líquidos, de manera que de los 180 litros que se filtran al día, que es lo normal, solamente se genera orina en un adulto de 1.4 a 1.5 litros, es decir, que por cada 125 mililitros por minuto solo se genere 1 mililitro de orina. De esos 125 que se llegan a filtrar, 124 se van a reabsorber finalmente, y solamente se va a generar 1 mililitro por minuto de orina, de manera que en 24 horas eliminaremos, se excreta vía urinaria, pues 1.5 litros. ¿Cuáles son los mecanismos más importantes de autorregulación? Que ya lo han mencionado como de forma separada, pero vamos a tratarlo de acomodarlo todo. Uno, si por alguna situación la presión, ya habíamos comentado que la presión hidrostática para que se mantenga en ese 60 milímetros de mercurio está determinada por la presión arterial sistémica, o sea, depende de qué también estemos en cuanto a la presión arterial sistémica, y a la resistencia de la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Por qué? Porque si hubiera estos mecanismos de autorregulación tratan de jugar con la resistencia a la arteriola aferente, la resistencia a la arteriola eferente y la presión arterial, para tratar de mantener esa presión hidrostática glomerular constante, de manera que el filtrado glomerular no varíe. Si por alguna situación la presión arterial disminuyera, no sé, si potencia el paciente, entonces se tienen que adaptar la arteriola aferente y la arteriola eferente para que no sufra el filtrado glomerular. De manera que la arteriola aferente se va a dilatar para que entre, digamos, más flujo sanguíneo, pero la arteriola eferente va a generar una constricción o más resistencia para que aumente, para que no pase tan libremente la presión hidrostática, y digamos que haya como un efecto de, al haber alguna obstrucción de salida, pues se genera más presión en el intra o en el ovillo capilar, de manera que la presión hidrostática se mantendría constante. La arteriola aferente se dilata para que, digamos, entre más flujo sanguíneo a pesar de la hipotensión vía sistémica, y la arteriola eferente genera un efecto de vasoconstricción para que se mantenga la presión hidrostática y el filtrado glomerular se mantenga. Eso es parte
del sistema renina-angiotensina, que también dentro del aparato yuxtaglomerular, que también ya habíamos comentado, que está, creo que tenemos una imagen, ¿verdad? ¿Me pueden poner el aparato yuxtaglomerular? Es que todo va junto. No. ¿Otra más adelante? No. El que habló del sistema renina-angiotensina, él tiene la imagen que está más adelante. No, bueno, el aparato yuxtaglomerular, bueno, se conforma de la salida de la arteria aferente, la entrada de la arteria aferente, la salida de la arteria aferente, y frente a él, la porción tubular distal que sube. Que, digamos, no es que sí necesito la imagen. Más adelante, el que explicó sistema renina-angiotensina, aldosterona, que está muchísimo más adelante, tiene esa imagen. La acaba de comentar. Este mérito, ahí. El aparato yuxtaglomerular es precisamente, está compuesto por la entrada de la arteria aferente, la arteria aferente, la salida de la aferente. Las células endoteliales que miran hacia la porción tubular, que es la que está enfrente, son las células yuxtaglomerulares, que son las que dicen número 3. Y las que están coloreadas en verdes son las células epiteliales cilíndricas del túbulo distal, que digamos, el túbulo sale en el número 6 como túbulo proximal y regresa y sube como túbulo distal, que es el número 2. Y esa porción de células que mira hacia la región, hacia el polo vascular, pues, presentan una especialización. Eso se llama mácula densa. Y toda esa región, la porción tanto de la mácula densa, va a censar, así como las células yuxtaglomerulares, van a censar una baja en la presión arterial, porque precisamente están en la emergencia del polo vascular. Cuando hay una baja de la presión arterial, una hipotensión, pues lo que hacen es empezar a sintetizar renina, que finalmente es el precursor de la angiotensina tipo 2, de la angiotensina 2, perdón, que es un potente vasoconstrictor, pero que no va a actuar a nivel de la arteria aferente. O sea, todos los vasos sanguíneos del sistema tienen receptores para la angiotensina 2 y van a responder haciendo una vasoconstricción, elevando la presión arterial sistémica, pero entonces no sería lógico, porque también actuaría a nivel de la arteria aferente, provocaría una vasoconstricción y con eso disminuirías el flujo plasmático. Pero no, la arteria aferente tiene mecanismos protectores, solo la aferente, contra la angiotensina 2, porque se empieza a contrarrestar con la prostaglandina, el óxido nítrico y demás, de manera que, por decirlo así, a esa arteria en especial no le pasa nada en cuanto a los niveles de angiotensina 2, pero sí al resto de los vasos de la economía, el organismo, de manera que se compensa elevando la presión arterial, y en lo que se eleva la presión arterial, la arteria aferente se dilata para mantener el flujo plasmático renal a pesar de lo que esté descompensando el organismo. No así para la arteria eferente, esa sí se ve impactada por la angiotensina 2, de manera que se va a vasoconstriñir, de manera que se va a cerrar, y lo que va a provocar, mientras sea leve la vasoconstricción, va a generar una elevación, digamos, retrógrada de la presión hidrostática, porque
entra bien el flujo sanguíneo a través de la arteria eferente, pero la arteria eferente no deja salir, digamos, de todo a todo con fluidez el flujo, de manera que mantiene cierta presión retrógrada dentro y ayuda la dilatación de la arteria aferente y la vasoconstricción, digamos, a la salida del flujo sanguíneo renal, ayudan a mantener dentro del ovillo la presión hidrostática y a que el flujo, a la filtración glomerular se mantenga lo más constante posible. Obviamente que si se perpetúa la hipotensión y todo, se sigue activando el sistema renina-angiotensina, va a llegar un momento en el que la arteria eferente va a terminar por cerrarse por completo y pues ahí sí ya no hay salida de flujo, ya no hay entrada de flujo y se empieza a elevar la presión coloidosmótica dentro porque se empiezan a concentrar las proteínas de manera que se igualan las presiones, ya no hay la presión de filtrado neta, de manera que ya no hay paso de líquido o de solutos al espacio urinario, o sea, fracasa totalmente la filtración glomerular y el paciente cae en falla renal, que es como los pacientes con choque hemorrágico que no se recupera, o bueno, por ejemplo, no lo detectas o no le alcanzas el volumen. Por eso siempre dicen es que el paciente que está en terapia intensiva, el paciente que tiene choque séptico, porque finalmente también generan disminución en el flujo sanguíneo, el paciente con choque hipovolémico de tipo hemorrágico, o bueno, los niños deshidrataciones, pues que finalmente te generan un choque hipovolémico, que se perpetúe y que tú no le repongas el volumen y no le quites la causa, entonces el paciente te va a dejar de orinar y el paciente va a caer en una insuficiencia renal aguda que depende de lo que te tardes tú en reconstituir el volumen, mejorar las presiones arteriales, puede llegar a un daño irreversible, es decir, que ya no, que caiga en una enfermedad renal crónica. ¿Qué otro mecanismo de compensación existe como parte del sistema renina, ¿no? Ahora, aldosterona, le ponemos al ciclo completo. Cuando el túbulo a nivel de la médula, de la mácula densa, que es esa porción verdecita, si por algo el flujo sanguíneo, la presión hidrostática cae y el filtrado glomerular cae, entonces digamos en la baja de, si no hay filtrado glomerular o de manera que no hay suficiente paso de agua y de sodio principalmente al espacio urinario, entonces va a llegar al punto en el que el túbulo pues no va a tener que reabsorber. Entonces, sobre todo, lo poco que haya de agua y de sodio se va a reabsorber en las asas de Henle y cuando lleguen al túbulo distal, pues ya prácticamente va a haber una baja significativa de sodio. Entonces entra ahí el mecanismo de la aldosterona que también estimula esas células para que reabsorban sodio, siempre el sodio va con el agua, reabsorban sodio, reabsorban agua, se reabsorba el agua y el sodio y aumenten el volumen sanguíneo. Entonces, esos pacientes se van a ver beneficiados por la reabsorción de agua y de sodio para mantener el volumen sanguíneo en el vaso y que la presión arterial se eleve, y entonces en el momento que se eleve la presión arterial, se bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se deja de producir pues todo este mecanismo de compensación. De manera que el riñón depende de todos estos mecanismos para que no varíe su filtrado glomerular y que entonces en lugar de orinar 1.5 litros, pues orines los litros, 50 litros o nada de orina y que caiga en una falla renal aguda. No sé si más o menos me di a explicar. Es un poco complejo, pero es necesario.
Por eso los pacientes que están con falla renal aguda y que hacen hipertensión arterial, está proscrito el uso de IECAS, precisamente porque el mecanismo que tienen es de compensación y requieres la angiotensina 2 para compensar todo eso y sobre todo para que la arteria eferente pues haga ese mecanismo de vasoconstricción que tiene y no lo dilates, porque si lo dilatas y de por sí no hay suficiente presión hidrostática, pues fracasa más el filtrado glomerular. Entonces, hay ciertos antihipertensivos que no se deben de usar en pacientes con choques. ¿Sí me entendieron o lo revolví más? ¿Dudas? Hola. No, doctora. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿O lo vuelvo a repetir? Lo podría volver a ver. Ok. Regresamos entonces a la primera diapositiva. Creo que era anterior. Esa. Hasta aquí no había ningún problema en cuanto a las fuerzas, ¿verdad? La Sí. hidrostática trata de sacar líquidos, la presión coloidosmótica trata de mantener el líquido dentro del vaso, que son prácticamente la fuerza osmótica que les otorgan las proteínas, y que en la cápsula de Bowman, como no tiene proteínas, pues no hay una presión oncótica, solamente hay presión hidrostática del líquido que va sacando, y que entonces la presión neta de filtración es la diferencia entre la presión hidrostática con la que entra a través de la arteriola aferente, le restamos la presión coloidosmótica, que es la que se opone al filtrado glomerular, y le restamos la presión hidrostática, que es también la que se opone al filtrado glomerular, de manera que la filtración neta aproximadamente es de 10 milímetros de mercurio. Obviamente esta presión va a depender mucho a nivel de dónde tomes las presiones, ¿no? O sea, digamos, la presión neta de filtración es la presión con la que ya sale a nivel de la arteriola eferente. ¿Por qué? Por lo que decían su compañero, es que también entra cierta cantidad de proteínas con, bueno, el plasma que tiene proteínas y tiene líquidos, y tú sacas 125 mililitros de esos 625 que pasan por minuto, te quedas con 125 en el espacio urinario, pues obviamente se concentra la cantidad de proteínas y entonces al final, a la salida de la arteria eferente, pues la presión coloidosmótica es un poco más fuerte porque pues tú ya te quedaste con 125 mililitros del filtrado. Que esas, bueno, son como, pues ya como ciertos detalles, pero aquí vamos a hablar como muy general de estas presiones. De esos 125 mililitros que se quedan en la cápsula o en el espacio urinario, se van directamente a la porción tubular proximal para pasar por el resto del túbulo, donde lleva a cabo una reabsorción, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, la reabsorción y la secreción, que lo que hace pues es, no puedes excretar 125 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, la mayoría se tiene que volver a reabsorber a través de los vasos sanguíneos de la arteria eferente. Acuérdense que sale la arteria eferente y luego se ramifica y abraza los túbulos. Entonces empieza a pasar el líquido que filtraste en el primer paso, tienes que reabsorberlo y pasarlo nuevamente a la vía sistémica a través de esos vasos peritubulares que van siguiendo a la arteria, que es la emergencia de la arteria eferente. Entonces tienes que reabsorber 124 mililitros para poder nada más eliminar 1 mililitro por minuto aproximadamente en un paciente de 70 kilos. Entonces, dependemos de estas presiones y de estas fuerzas
para mantener esos 125, esa reabsorción de 124 y esa eliminación de 1 mililitro. Ahora vamos a hablar de los mecanismos. Un día puedes levantarte y tener presión de 80, presión arterial sistémica, y otro día tener presión de 130. Y no porque tu presión varíe, el filtrado glomerular va a variar. Esos son los mecanismos de autorregulación. De manera que más o menos entre 70 y 180 milímetros de mercurio, el paciente no va a tener variaciones en lo que orine o en lo que excrete o en lo que elimine. Pues esos mecanismos de compensación son los que vamos a hablar. Siguiente, por favor. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Siguiente. Que todo tiene un límite en la vida, o sea, lo que les digo, o sea, si la hipotensión es demasiado severa, o sea, ya tiene 30, 20 de presión, o sea, no hay mecanismo de compensación que pueda combatir esa presión. Entonces, definitivamente ese paciente o está en paro, o le va a dar un paro cardíaco, ¿no? O sea, no hay una presión que mantenga estas constantes. Pero sí hay un cierto margen de error que van a hacer que no varíe la filtración glomerular. Sin hablar de que lo hace o no, la arteriola aferente, cuando disminuye la presión arterial, se dilata. Se dilata para poder dejar entrar más flujo renal. Y la arteriola eferente presenta resistencia, aumenta su resistencia para que precisamente haga como un mecanismo, como la salida no está tan libre, genere cierta presión como retrógrada, vamos a llamarla así, y se mantenga la presión hidrostática. Ese es el juego de las arteriolas. Y dice abajo, a mayor presión de la presión hidrostática, mayor, bueno, esto es lo que habíamos dicho, no debe de pasar eso, porque no debemos de superar, o sea, no debemos de superar la presión hidrostática porque vamos a filtrar más, y esos 180 litros van a ser 300, van a ser 200, entonces, de la diferente. Ok, la siguiente, por favor. Pasamos al aparato yuxtaglomerular, que es el mecanismo más importante. Ponen la imagen del aparato yuxtaglomerular. No sea malita, regrésame 3 diapositivas, hay una tablita ahí de otras hormonas que también pueden intervenir. Ok, bueno. La noradrenalina, adrenalina, endotelina, pues son hormonas que también en ciertos episodios de pues estrés extremo o pacientes en choque grave y demás, pueden también secretarse a nivel del sistema parasimpático y pudieran ejercer un efecto sobre la filtración glomerular, pero son hormonas que no van a estar todo el tiempo. Por ejemplo, en personas sanas como nosotros, o sea, siempre tiene que haber mecanismos de autorregulación, pero en personas como nosotros no estamos secretando constantemente adrenalina, noradrenalina, para que impacte sobre el filtrado glomerular. Esos son pacientes específicos extremadamente graves en el que por cuestión del choque o la causa del choque se secretan esas hormonas
y pueden ejercer un efecto de vasoconstricción a través de la arteria aferente, disminuyendo el filtrado glomerular, como es la noradrenalina, la adrenalina, la endotelina. Pero entonces también tenemos, para mantener un equilibrio, sustancias que contrarrestan estos efectos, como el óxido nítrico derivado del endotelio y las prostaglandinas, que son grandes vasodilatadores. Incluso por eso muchas veces los pacientes que tienen aterosclerosis son hipertensos precisamente porque ya no secretan de igual forma el óxido nítrico o las prostaglandinas, de manera que todo el tiempo tienen una cierta resistencia en la vascularidad y similan como que si estuvieran, pues todo el tiempo está el vaso aterosclerótico, pues no tiene esta elasticidad o esta plasticidad de responder al juego de las hormonas. La angiotensina, ¿por qué se marca con 2 cruces y dice impide y baja 1? Por lo que les comentaba. Cuando se produce la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor que actúa en todos los vasos del sistema sanguíneo para tratar de compensar la presión arterial, cuando actúa a nivel de la arteria eferente, porque no actúa a nivel de la aferente, solamente en la eferente, pues al principio, si genera una vasoconstricción leve, pues me va a ayudar a aumentar la presión hidrostática dentro del glomérulo. Pero si se perpetúa el daño y se cierra por completo, pues ya no hay salida del flujo sanguíneo. Entonces, por eso te pone ahí que tiene que estar de forma sostenida o de forma muy alta para que te genere un efecto hacia abajo sobre el filtrado glomerular, porque si tiene una vasoconstricción leve como mecanismo de compensación, incluso pues te sirve para aumentar o mantener el filtrado glomerular. Por eso tiene ahí como un asterisco y está diferente. O sea, depende qué tan fuerte sea la vasoconstricción o cuánto tiempo se mantenga, te puede favorecer o no al filtrado glomerular. Ahora sí, vámonos al aparato yuxtaglomerular. Bueno, ese es un glomérulo como tal. El aparato yuxtaglomerular, pues lo tienen todos los glomérulos y se forma de varias estructuras. Ese glomérulo tiene un polo vascular, que es donde entra la arteria aferente y donde sale la arteria eferente. Del otro lado está su polo urinario. El polo urinario, que es, digamos, la desembocadura o el embudo del espacio urinario. De manera que la sangre entra a través de la arteria aferente, pasa por la membrana basal, que está constituida del endotelio, de la membrana basal y de los podocitos, y a través de esa barrera, por presiones y por todo lo que comentamos, tamaño y peso molecular y carga negativa, pues se pasan los solutos que se van a eliminar y el agua hacia el espacio urinario. De manera que de los 625 mililitros del plasma, que es el 20% del plasma sanguíneo total, o en un minuto, perdón, que son los 3 litros, 125 mililitros se van a quedar en el espacio urinario y se van a ir a través del polo urinario, a través de la primera porción, que sería la porción del túbulo proximal. El túbulo proximal pues tiene, se continúa con el asa gruesa y delgada del asa de Henle, sube se forma el asa delgada y gruesa ascendente y finalmente termina en el túbulo distal, pero hace un recorrido así. Sale el túbulo proximal por el polo vascular, por el polo urinario, baja y vuelve a subir y se coloca de este lado, que es esa parte que vemos ahí como que si fuera una tripita. Entonces, esa porción que sube ya es la porción distal del mismo túbulo que salió de este lado. Y mira hacia el polo vascular. No están pegados, solamente se miran.
Entonces, esas células que están pegadas al vaso aferente, al vaso eferente, que son el número 3, y las células del túbulo distal, que son las verdecitas, pero que miran, porque están dentro, no están fuera, son células parte del túbulo, solamente que son las que miran hacia el polo vascular, se llama mácula densa, y las células yuxtaglomerulares, que son las encargadas de regular todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, cuando se sensa una disminución en la presión arterial, pues se produce renina, que finalmente es la precursora de la angiotensina 2, que termina de convertirse a nivel pulmonar, regresa hacia la vía sistémica y se reparte a toda la economía como angiotensina 2, como un potente vasoconstrictor, y pues va a ayudar a que todos los vasos del sistema pues generen esa vasoconstricción y mejore la presión arterial, de manera que mi presión hidrostática no se vea alterada. Esa angiotensina, aparte en lo que empieza a mejorar la presión arterial sistémica, también actúa a nivel de la arteria eferente, cerrándole un poquito, aumentándole la resistencia, pues, de manera que esa vasoconstricción leve genera un aumento en la presión hidrostática dentro del glomérulo, para seguir manteniendo la misma presión hidrostática de la que hemos hablado, que son los 60 milímetros de mercurio, que son los que me van a ayudar a mantener un filtrado glomerular constante. Y también la arteriola aferente, esa no se cierra, porque esa, digamos, que tiene ciertos mecanismos de protección contra la angiotensina 2. O sea, la angiotensina 2 no nada más está trabajando aquí en el glomérulo, está trabajando en todo el sistema. Y la arteriola aferente, pues sí tiene un mecanismo protector, o más bien se contrarresta y tiene muchos mecanismos vasodilatadores, como acabamos de decir, como el óxido nítrico y las prostaglandinas, que ayudan a que, a pesar de que todo el organismo esté sufriendo, por decir así, o que esté provocando una vasoconstricción para mantener la presión arterial sistémica, la arteriola aferente es muy lista, se dilata para que entre más flujo y se mantenga la presión hidrostática o el flujo sanguíneo renal constante y no sufra. Por eso todos estos mecanismos de autorregulación, cuando hay choque hipovolémicos severos, siempre dicen, la economía se redistribuye, se va al riñón, al corazón y al cerebro, ¿no? Porque tienen estos mecanismos para robar, digamos, vasoconstriñir ciertos órganos no vitales y mantener, pues, estos flujos sanguíneos constantes en los órganos vitales. Y es lo que pasa con la arteria aferente, se dilata. La aferente se vasoconstriñe siempre y cuando no sea tan severo el cierre del vaso, porque tampoco cerrándose completamente a dónde se va el flujo. O sea, se cierra, se incrementa tanto la presión coloidosmótica porque no hay salida de las proteínas, se rebasa esa presión neta y pues se aplana, por decir así. O sea, hay una descompensación entre todas estas presiones, de manera que cae el paciente en falla renal. Y aparte de la renina y la angiotensina y todo esto, también existe la estimulación de la aldosterona a través del túbulo distal, la asa, en donde lo que hace es no eliminar orina. O sea, a pesar de que se mantenga el flujo sanguíneo, la presión hidrostática y se genere un filtrado glomerular constante y se llegue al túbulo, este mismo mecanismo desencadenado, o sea, si tú desencadenaste el sistema renina, angiotensina, aldosterona, es porque seguramente tienes bajo de volumen y entonces el túbulo distal sensa un descenso de sodio y de agua y lo que hace es reabsorber lo más que pueda. O sea, sí va a reabsorber, o sea, de los 125 mililitros,
se reabsorben 124, pues te va a reabsorber los 125, los 124.5, de manera de quedarse, de regresar al organismo sodio y agua a la vía sistémica para mantener el volumen sanguíneo constante en lo que tú mejoras la presión arterial. Entonces, aparte de que tienes un mecanismo de vasoconstricción en los vasos del sistema, también tienes otro mecanismo que es el de aumentar el volumen sanguíneo, reabsorbiendo lo más que puedas ya a nivel tubular el sodio y el agua. Y así mantener pues todo esto, ¿no? Que todo este efecto. Una vez que se restablezca todo, pues obviamente se bloquea el sistema, se deja de producir. ¿Preguntas o dudas? ¿Quedó No, claro? doctora. ¿Quedó Sí, más? quedó ya todo claro. bien. ¿Quedó claro? Sí. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? No me cuesta volverlo a repetir si es necesario o en alguna parte. Que de todos modos esto de la reabsorción y todo lo vamos a tocar en el siguiente tema. O sea, ahorita más, digamos, lo del sistema renina-angiotensina, nada más. Que es estos cambios en las resistencias vasculares para mantener, la finalidad es mantener la presión hidrostática dentro del glomérulo y mantener el filtrado glomerular, no porque pues un día estemos hipotensos, pues vamos a tener estos cambios tan bruscos. Bueno, entonces yo creo que nos quedamos hasta aquí y mañana vemos el siguiente tema para terminar de ver la fisiología en cuanto a la formación de orina. ¿Preguntas o dudas ninguna? No, doctora. No, doctora. Que tengan excelente día entonces. Igualmente, Gracias, doctora, igualmente. gracias. Hasta luego.